Saludos de nuevo desde el Plató 2 de Radio Televisión Española en Cataluña. Retomamos esta segunda edición del foro Emprender en la Discapacidad, un evento organizado por la Fundación INCIDE de las Cámaras de Comercio Españolas y la Asociación Arabdis. Este es un encuentro para construir un debate en torno a la salud mental y a la discapacidad a través de la experiencia y las propuestas de psicólogos, de psiquiatras, de investigadores, magistrados, centros sociales, centros especiales de trabajo y también familiares y enfermos. Y ahora vamos a centrar el debate en el impacto y las consecuencias que la COVID ha tenido en la salud mental. La pandemia ha tenido efectos devastadores en nuestra salud mental. Por un lado, ha perturbado los servicios de salud mental, mientras aumentaba también la demanda de atención, y también ha puesto de manifiesto la infrafinanciación de la salud mental. Me gustaría en este momento ampliar el debate a nivel internacional. Quiero incorporar a este coloquio a tres ponentes más. Saludamos a doña María Eugenia Ruiz Velasco, es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que nos atiende el audio, María Eugenia. Online. Buenas tardes. ¿La Buenas tenemos? tardes. La oímos. Buenas tardes. No la vemos, Sí, pero la bien. oímos. Bienvenida. También queremos incorporar a este coloquio al doctor Osmio Curbelo, es psiquiatra especializado en rehabilitación psicosocial de Uruguay. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos, gracias. Y por último a Mario Mazzeo, es psicólogo social y director del Observatorio Social de Buenos Aires en Argentina. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la COVID en la salud mental ahí? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos focalizamos como Observatorio Social y el equipo formado por el licenciado Vilaseca y quien les habla, ya en 2018 en el programa Cuidar a quienes cuidan, que focaliza en atender a aquellos trabajadores, profesionales y técnicos que trabajan en situaciones con pacientes o personas con situaciones complejas y extremas, como son especialmente los temas de la pobreza y la vulnerabilidad. En febrero, marzo del 2020, adecuamos ese programa para atender a los trabajadores de la salud y a los trabajadores del área social que estuviesen trabajando con pacientes afectados por COVID. Este dispositivo comenzó a trabajar con grupos de contención abiertos, gratuitos y libres, obviamente a través de Internet, a través de plataformas virtuales. Llegamos a formar 7 grupos donde participaron alrededor de 250 profesionales de todo el país o de algunos puntos del país, como ser Salta, Chaco, Santa Fe, San Juan, gran parte del área metropolitana de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Estos grupos de trabajo se reunían una vez a la semana durante hora y media, eran grupos donde eran co-coordinados, tanto por el licenciado Vilaseca como por yo, como por mí, en grupos en co-coordinación, y allí comenzamos a ver, entre otras cosas, lo que después las evidencias y las investigaciones corroboraban acerca del alto impacto que tuvo y tiene la atención de pacientes con COVID y de otras enfermedades también complejas en los equipos de médicos, tanto de profesionales como de técnicos y auxiliares, y en el campo del trabajo social. Es así que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicó este año un estudio que ellos hicieron sobre 1.509 profesionales de terapia intensiva, donde el 55% de médicas y médicos consideraba que necesita un sostén emocional y que reflejaba que las instituciones en un porcentaje similar que recibieron la información de estos dispositivos no lo ofrecieron a sus médicos. Y el 60% de los profesionales que tomaron el servicio lo refirió como de escasa
utilidad. En tanto, el 42% recurrió a un soporte emocional externo. Nosotros, en la experiencia, en todo este trabajo que se dio de marzo del 2020 a noviembre del 2020, tuvimos mucha respuesta positiva en relación a este dispositivo que le permitía una escucha confidencial en un espacio confiable y una particularidad de cuidar a quienes cuidan, llevado adelante por el Observatorio Social, fue la externalidad del equipo y la externalidad de la institución que lo ofrecía respecto de las instituciones donde intervenía. Y esto se corroboró porque en una experiencia, en un gobierno cercano, de aquí de Argentina, el Servicio de Salud Mental que alberga, el Servicio de Salud de todo el gobierno alberga aproximadamente a unos 200.000 trabajadores y no tuvo repercusión ese dispositivo interno que hizo el gobierno para atender y para contener a los médicos que trabajaban atendiendo pacientes de COVID. Es decir, desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia de investigación y acción, lo que podemos decir es que las prevalencias, las preexistencias de dificultades, tanto en los equipos médicos como en los equipos de trabajadores sociales, se exacerbaron en la pandemia, pero no dejan de ser preexistentes. También lo que podemos observar es que equipos de trabajo, grupos operativos de trabajo, como los que formamos, donde un espacio confiable, un espacio de atención y elaboración de las dificultades que los médicos, médicas y trabajadores sociales tenían propios en relación en ese triple rol que les tocó, porque los médicos no solo tenían el estrés propio de la profesión, sino que además ellos eran vectores posibles de contagio hacia sus familiares, lo cual aumentaba esta posibilidad de estrés, y además ellos padecían y en muchos casos se preguntaban ¿qué médico me va a atender? ¿En qué lugar me van a atender cuando yo esté contagiado? Entonces, lo que estoy comentando no deja de aportarle a esta sensación de incertidumbre, miedos, ansiedades, pero un dato importante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que me parece relevante poner de manifiesto es que la incidencia del estrés en la mortalidad de pacientes que se atendían en terapia intensiva. Es decir, había una coincidencia entre el aumento del estrés en los médicos que atendían a pacientes y el aumento de la mortalidad dado en determinados meses estudiados que fueron agosto o septiembre del 2021. Es decir, no tenemos que descuidar en absoluto, desde las políticas sociales públicas y desde las políticas institucionales de salud y de trabajo social, lo que significa el desgaste profesional cuando se está atendiendo a personas que padecen, a familiares de personas que padecen. El Observatorio Social hace ya 3 años que viene trabajando en incidir en las políticas públicas del trabajo uno a uno y cara a cara. Es un trabajo posible, es un trabajo que da resultados y de hecho en este servicio que ofrecimos de marzo a noviembre, nos corroboró, nos confirmó que el trabajo de atención con escucha privilegiada en un espacio confiable da buenos resultados. El caso que les puedo transmitir como un caso paradigmático y exitoso fue que una médica neonatóloga estaba a punto de renunciar ella estaba es un hospital de la ciudad de Salta, en el norte del país, estaba afectada a los servicios de atención a pacientes de COVID y estaba a punto de renunciar porque se sentía desbordada, sin capacidad de trabajo, totalmente deprimida y no podía solicitar una licencia porque no quería dejar a sus compañeros médicos
sin ayuda, y tampoco quería dar una idea de que ella se tomaba vacaciones en un momento tan crítico. Este grupo operativo que trabajaba con todo el servicio de neonatología de ese hospital, la llevaron a tomar una sugerencia del equipo de coordinación, que fue tomarse una licencia reparativa. Esto no existe en los acuerdos laborales que hay en todas las instituciones, pero las licencias reparativas tienen que ver con esta posibilidad de recomponer ese desgaste profesional que existe. Cuando ella tomó esta iniciativa, le dieron la licencia reparativa y le agradeció tanto al grupo como a la coordinación la posibilidad de renovarse y poder seguir atendiendo. Entendió que quien se cuida y está en mejores condiciones de atender a quien está padeciendo, ¿no? El típico caso que el licenciado Vilaseca muchas veces recuerda, que cuando caen las mascarillas en el avión, primero hay que atender a los que menos pueden y después ponernos las mascarillas, perdón, al revés, ponernos las mascarillas nosotros y después atender a los que menos pueden. Desde este punto de vista, la incidencia del COVID en Argentina en los sectores de atención, en los equipos médicos y en los equipos de trabajadores sociales, han tenido su repercusión tanto o más en este doble o triple rol que les comentaba antes. El otro ejemplo que podemos dar desde el punto de vista de los trabajos sociales, se formaron dos grupos de operadores sociales de hogares de acogida de una provincia del sur del país. Un hogar atendía a adolescentes judicializados, el otro hogar atendía a menores de 12 años judicializados. Y eran grupos de entre 25 y 30 personas que atendían todo el día, porque eran hogares de tiempo completo. En dos de los grupos hubo casos de mucho trabajo le sale pacientes, pero son con estos chicos internados y judicializados, que les permitieron, al trabajar en una covisión con el equipo de coordinación, esos casos, y dándole un marco al caso dentro del aspecto de la enfermedad COVID, le pudieron dar una salida a la persona, al chico que estaba tan angustiado por el tema, muy consensuada, y que les dio mucho resultado a ellos como trabajadores sociales, porque alivió su carga, y directamente en una repercusión favorable en la gente que estaba con las personas que se estaban trabajando, que estaban atendiendo en el hogar, en dos de los hogares. Es decir, que el Observatorio Social está promoviendo e incidiendo en que las políticas públicas empiecen a pensar en el paradigma del trabajo uno a uno y cara a cara, tiene hoy por hoy más evidencias que ayudan, un poco respondiendo al doctor Curvelo, ayudan a estos dispositivos, están ayudando a poner de manifiesto un problema muy serio, que no solo necesita de más recursos del erario público, sino que además lo que está haciendo es dañar al personal médico y trabajadores sociales que están afrontando esta dificultad. Interesante este hilo que ha abierto el señor Mario Mazzeo sobre medidas para poder paliar este impacto que ha tenido en la salud mental la pandemia de COVID.